poder escuchar justamente, bueno, las declaraciones de la doctora Azucena Gallar, quien es médica cirujana, secretaria gremial de la Gremial Médica Hospitalaria de Chaco. Lo decía la doctora, que realmente un personal médico, bueno, muy cansado, agotado, con pocos recursos. Y bueno, y con esta situación, con esta pandemia que sigue creciendo en números de contagio, parte de la población, como son los adultos mayores de mayor riesgo, que no confían todavía completamente en la vacuna y que no asisten a los vacunatorios. Por otro lado, el dengue, que también continúa en aumento de casos, que amenaza la situación sanitaria allí en Chaco. Y ante toda esta situación, bueno, recibir los comentarios y las declaraciones del mismo presidente, quien afirma que los médicos se han relajado en nuestro país. Ahí hay un tema, Juli, me parece que es clave en esta segunda ola, el recurso médico, ¿no? La capacidad humana. Hay muchos profesionales que están agotados, la situación es tremenda. Vemos en algunos lugares del país varios, lamentablemente, con muchos reclamos, ¿no? De atrasos salariales, de pagos que no llegan. Una postal que uno no quiere ver en estos tiempos. Uno quiere ver los médicos trabajando dentro de sus hospitales, clínicas. Pero bueno, la situación en esta instancia descubre la pandemia, ¿no? Falencias que tenía la situación hospitalaria y clínica en la Argentina previo a la pandemia. Parece que esta pandemia puso de sobrerrelieve todas estas falencias que había en el sistema de salud de la Argentina y se empiezan a ver aquí, y aquellas fallidas declaraciones también del presidente que nada han sumado. Así es, y que causan, por supuesto, indignación, ¿no? Por sobre todas las cosas. Lo decíamos, Chaco alcanzó los 1000 fallecidos por coronavirus. En las últimas horas se registraron 4 decesos más. Bueno, 121 casos, de los cuales ya suman un total de 42.103 casos positivos. El personal médico que no ha sido en su totalidad vacunado, que hay también médicos fallecidos, que están en primera línea justamente combatiendo esta segunda ola de coronavirus. Bueno, todo un panorama realmente muy preocupante, y con esta situación, con un presidente que afirma que los médicos se han relajado. Realmente ha causado indignación, ¿no?, en todas las provincias. Ya hubo manifestaciones, ¿no?, en las redes sociales, justamente, bueno, reclamando y mostrando lo que significa bueno, el trabajo de un médico por estas horas y por este tiempo de pandemia. El subsecretario de Promoción de Salud de Chaco, Atilio García, dijo que el tema que le consultábamos a la doctora, ¿no?, de la ausencia de adultos mayores, obedece a múltiples motivos vinculados a la accesibilidad, pero también a las dudas y miedos que aún tienen muchos adultos mayores respecto a los efectos de la vacuna. Dicen que el ritmo de vacunación allí en aquella provincia aumentó considerablemente durante marzo y abril. Hay una cuestión que preocupa a las autoridades sanitarias, el ausentismo, ¿no? Aquí hay que hacer un trabajo intenso en comunicación. En las últimas semanas se notó que alrededor del 30% de adultos mayores, 30% de adultos mayores de 60 años que tenían turno para vacunarse, no concurrieron directamente, un número altísimo. Altísimo, y cuando en el resto del país, en todas las provincias, bueno, en la mayoría de los casos justamente están, bueno, expectantes justamente y celebran, ¿no?, cuando puedan recibir la vacuna. Los adultos mayores lo viven totalmente diferente, ¿no? Porque esto significa, bueno, mucho menos riesgo de contagio, aunque sea una dosis, que es lo que la mayoría se ha podido aplicar, ¿no? A excepción del mismo presidente, que ya se pudo aplicar las 2 dosis, igualmente se contagió, ¿no? Sí. Bueno, allí en Chaco todavía continúan desconfiando de las vacunas y el sistema de vacunación. Vamos a retomar el contacto entonces. Bien. Ahora sí, vamos a restablecer el diálogo con la doctora Azucena Gallar, quien es médica cirujana, les contábamos, es secretaria gremial de la Gremial Médica Hospitalaria de Chaco. ¿Nos escucha bien, doctora? Sí, los escucho bien. Ahora sí. Muy bien. Tenemos un rebote, probablemente tenga el sonido alto, doctora, allí en su lugar. A ver, nos interesa muchísimo, bueno, conocer y escuchar la palabra, ¿no? Lo que ha significado en los dichos del presidente en toda la comunidad médica allí desde Chaco, doctora. Hola, ¿ahí? Sí, la escuchamos, doctora. Sí, ahí la escuchamos. ¿Nos escucha usted? Sí, ahí los estoy escuchando. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿qué significa como médico que su presidente le diga que la comunidad médica se ha relajado, concretamente? Concretamente, una ofensa, un agravio gratuito, una falta absoluta de respeto que realmente no nos merecemos. Después, razonando un poco más tranquila, lamentable, absolutamente lamentable, porque indica que el señor presidente desconoce absolutamente el sistema de salud
y que está muy mal asesorado, es decir, demuestra primariamente la ineptitud de sus asesores. La situación devino en una disculpa después del presidente, ¿no? Sí, una disculpa que en realidad quiso decir que no dijo lo que dijo, porque está perfectamente grabada, ¿verdad? Dijo y pidió disculpas si lo malinterpretamos. Es decir, encima nos volvió a tratar de que tenemos poca comprensión de texto. Y encima hoy termina de darnos otro cachetazo, donde decide un bono para salud pública de 6.500 pesos, cuando decide un bono 2 veces superior para personas que no trabajan y o que no aportan nada positivo al sistema. ¿A qué cree que responden estas declaraciones, doctora? La primera declaración corresponde, nosotros le vemos dos aristas. Por un lado, a un desconocimiento y pésimo asesoramiento. Y por otro lado, a un intento nuevamente de doblegarnos y echarnos culpa como fue el año pasado. Porque no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado lo primero que hicieron fue comenzar una persecución de médicos, ¿verdad? Como pasó en el caso de San Juan o como pasó en la provincia de ustedes, donde directamente se nos acusaba de ser nosotros los transmisores de la enfermedad. Es decir, como si nosotros voluntariamente intentáramos enfermar a los demás con el riesgo que significaba de nuestra propia salud y de la salud de nuestros familiares. Y en segundo lugar, creo que es de tipo político. O sea, lamentablemente, y esto lo digo en forma personal, no pedí autorización al gremio para decirlo, pero evidentemente se están cuidando los votos y no la salud de la población. ¿Cuál es la situación financiera hospitalaria allí, doctora, en Chaco? Desastrosa. Es decir, para darle por qué nosotros estamos, desde hace 4 semanas, la gremial médica está en protesta y va a seguir protestando. Es decir, somos demasiado escasos dentro del sistema de salud. Esta merma en el sistema de salud se debe a las vergonzosas condiciones salariales y a las insuficientes condiciones laborales. Es decir, usted no puede pretender tener un médico especialista por un contrato por 40 horas, por 40.000 pesos, que recibe real efectivamente en su bolsillo 35.000 pesos. Usted no puede tener un médico atado, especialista, full time, que no puede ejercer afuera por 70.000 pesos. Y usted no puede cometer la aberración de decirnos que considera que somos todos iguales. En un sistema donde tiene 12.000 a 15.000 empleados, los médicos solamente superamos apenas un 1.000%, o 1.000 personas, perdón. ¿Qué dice el Ministerio de Salud allí en su provincia? Nada, o sea que depende, o sea, es un simple intermediario en la voluntad del Ejecutivo, es decir, que transmite nuestras inquietudes al Ejecutivo y nos responde lo que supuestamente responde el Ejecutivo, porque hasta ahora no hemos logrado una audiencia con el gobernador para explicarle lo que suponemos que él debe estar perfectamente enterado, ¿verdad? Pero sí tiene tiempo para recibir, por ejemplo, a líderes sociales. ¿Cómo es el día a día, Azucena, de un médico allí en Chaco? ¿Cómo es lo que están viviendo en esta situación realmente de pandemia, con los contagios que crecen, con los decesos que también crecen? ¿Cómo es el día a día de los médicos hoy en Chaco, Azucena? Y es muy duro, porque vuelvo a insistir, no es solamente COVID. Porque si nosotros nos pensamos a poner fríamente en los números, ¿verdad? Son 1.000 muertes en un año, ¿verdad? Pero no sabemos ¿cuántas muertes por otras patologías, por otras enfermedades han sucedido en el mismo tiempo? Encima, estamos de nuevo haciendo un relevamiento, las condiciones en que se está trabajando. En el interior hay lugares donde para un área de 10.000 personas tenemos un médico o tenemos 2 médicos. Es decir, son 1 o 2 médicos que están 15 días permanentes, porque estar de guardia, aunque sea pasiva, significa no tener descanso. Y los que están acá en el área capital, donde estamos, digamos, un mayor número, tenemos una escasez de médicos en los centros de salud, en los centros específicos, que donde se debe ser la detección o el filtro,
y en el hospital una sobrecarga en cuanto a todas las otras patologías y un déficit en cuanto a los insumos. En el interior, y el viernes recibimos una denuncia de Saspeña que no contaban con analgésicos. O sea, la farmacia del Hospital 4 de Junio, el segundo hospital de la provincia del Chaco, no contaba con analgésicos. Esto sin contar la cantidad de falencias y de problemas que tienen, por ejemplo, el 107, que es el servicio de ambulancia, ¿verdad? O el problema que tiene cirugía, que muchas veces no se encuentra con los insumos para realizar las cirugías que previamente fueron programadas. Y que por otra parte, lo programado no se puede volver a cerrar el sistema a lo programado. Vuelvo a insistir, tenemos que analizar las cifras en un contexto general, no solamente ligado a un problema. Son 1.000 muertes de COVID en 14 meses. ¿Cuántas muertes por otra patología se produjeron en este momento? En ese mismo tiempo. O sea, las estadísticas tienen que ser integrales para que uno pueda comparar. No pueden ser parciales y limitadas a un solo problema. Doctora, el recurso humano se va agotando, ¿no? El recurso médico humano se va agotando, la pandemia es muy larga y le iba a consultar respecto también a los insumos, y usted hizo mención, hay falta de insumos para trabajar con COVID específicamente, en hospitales y en clínicas. ¿Faltan insumos también? No, en el hospital no. En las clínicas, o sea, en los hospitales tenemos el equipo de protección para el área COVID, ¿verdad? Que hay un área COVID, un área modular, pero en realidad el Perrando es el Wuhan de la provincia, porque no solamente se reciben COVID en el modular, que es lo que se reciben cuando ya están en moderado, digamos, o grave estado, sino también el consultorio de febriles, el consultorio de emergencia, y todo el hospital es un área COVID. Entonces, digamos, los equipos de protección tipo 1, los de mayor protección, sí los tienen en el área modular, pero no los tienen, por ejemplo, el equipo 3, que sería mínimamente un barbijo tricapa, un par de botas, un camisolín hidrorrepelente no transparente, digamos, y una cofia, por ejemplo, en los centros de salud, y también carecen en el interior. Doctora, ¿qué porcentaje de la comunidad médica se encuentra vacunada? De la comunidad médica, sí, aproximadamente un 60%. Igual hubo decesos también, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos 3 muertes, ¿no es cierto? A Dios gracias, hicimos una intensa campaña, una intensa movilización. La comunidad fue la que primera reaccionó donando los elementos necesarios, y después, el día que murió, el primer muerto que tuvimos, el doctor Miguel Duré, terapista, que tuvimos por COVID, ese día llegó a la provincia una provisión de los equipos necesarios. Y nosotros tuvimos 3 muertes de médicos, el doctor Duré, el doctor Bordón Insaurralde y el doctor Marín, y una enfermera del área privada, con muchos factores de comorbilidad. Doctora, estamos ya en la segunda ola, que es un hecho en la Argentina, y es increíble, ¿no? Porque hay que poner los esfuerzos y los recursos humanos, pocos van quedando, en la lucha intensa del COVID, pero también hay que pelear por lo económico, por lo financiero. ¿Cuán optimistas son respecto a alguna solución a mediano plazo de la situación económica de ustedes? Y el asunto es muy sencillo, por más que suene desagradable. O solucionan el problema económico o no va a haber más médicos, no van a entrar más médicos al sistema. Y al no entrar más médicos al sistema, va a colapsar el sistema. Porque por más que haya, o sea, necesitamos absolutamente y trabajamos en equipo, pero sin médico no existe equipo. No entiendo por qué puede resultar odioso decir eso. Nadie puede reemplazarnos en una intubación, nadie puede reemplazarnos en una consulta, en el pedido de análisis, en la interpretación de análisis, en la interacción del tratamiento. Nadie puede reemplazarnos en un quirófano. Y los pocos que estamos, ya estamos al borde del agotamiento. Entonces, nadie quiere venir a arriesgar su vida, la de su familia, la de sus seres queridos, por 30.000 pesos o por 60.000 pesos sin poder trabajar afuera. Es increíble, doctora, que a esta altura estemos hablando de esta situación, una situación que se desnudaba mucho antes de la pandemia, doctora, y si hoy se agudizó, ¿no? Indignante. Por último, doctora, ¿qué le responde al presidente en esta situación?
Al presidente le respondería en este momento primero que conozca la realidad, o sea, que baje un día a un hospital, que vea cómo se trabaja en un área COVID. Total, está vacunado y ya tuvo la enfermedad, ¿no? Y aparte se le puede proveer de los elementos, y sienta lo que es estar 12, 24 o 30 horas con todo ese equipo encima, que no podés respirar, que te deshidratás y todo lo demás. Y en segundo lugar, que cambie sus asesores, porque realmente lo están asesorando mal. No es con nosotros con quienes tiene que iniciar su batalla. Doctora, ha sido muy amable, muy gráfica en su comentario. Que tenga una buena tarde y una buena semana. Muchísimas gracias, sí, por el tiempo que nos ha brindado, doctora. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Por favor, hasta pronto.